Así que en este sentido, por favor, abran sus Biblias a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15. Estaremos estudiando un texto muy importante para la vida cristiana, cómo vivir llenos del Espíritu. Efesios 5, versículos del 15 al 21. Dice así el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, en esta mañana quisiera hacer algo un poco distinto con la introducción. En un sentido, este pasaje no es complicado para comprender. Son instrucciones tan claras como en las secciones anteriores. Prohibiciones claras, como ya hemos visto. No mienten, no roben, no se embriaguen. O sea, no es difícil de comprender. Mandatos claros, hablen la verdad, trabaja fuerte, miren cuidadosamente cómo andan. Sin embargo, hay una frase, sed llenos del Espíritu, que ha sido tan mal interpretado en nuestros días, algo así místico, raro, que no tiene nada que ver con el contexto. Pero quisiera tomar unos minutos para ver qué dice la Escritura acerca del Espíritu Santo, porque estoy seguro de que si comprendemos esto, luego cuando llegamos a la frase no habrá ninguna dificultad para comprenderla. Nos vamos a empezar 3 minutos de un seminario del Espíritu, ¿no? Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? A lo mejor les parece muy básico, pero es muy importante. ¿Quién es el Espíritu Santo? En nuestro día, ese mandato, sed llenos del Espíritu, se entiende como llénense del Espíritu Santo, como si fueras un vaso que gotea. Ahora tú tienes que manipular la presencia del Espíritu Santo y llenarte de Él cuando y como tú quieres. Y luego, obvio, se enseña que también tú controlas sus manifestaciones, como lenguas, milagros, poderes, etc. Incluso ayer vi por internet instrucciones de cómo ladrar en el Espíritu Santo. Y de un lado nos reímos, pero de otro lado nos damos cuenta de que es sumamente triste esto. ¿Por qué? Deshonra al Espíritu Santo. ¿Por qué le deshonra? Porque le están tratando como si fuese una fuerza, una cosa, un poder que tú y yo controlamos. Yo le agarro a Él como agarro una jarra de agua y me lleno. En vez de adorar al Espíritu Santo como el tercer miembro de la Trinidad, que comparte todos los atributos y naturaleza de Dios, una persona cuya característica más señalada en la Biblia es la santidad, el Espíritu Santo. Él nos anhela celosamente, de acuerdo a Santiago 4:5, porque tiene una voluntad. En fin, el Espíritu Santo es una persona divina, con una voluntad soberana, no una fuerza que tú controlas. Ahora si nos preguntamos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bueno, lo vemos desde el Génesis capítulo 1, involucrado en la creación, moviéndose sobre la faz de la tierra. Pero en particular en el Antiguo Pacto lo vemos trabajando con la gente. Lo vemos que viene sobre Moisés, sobre Balaam, sobre Sansón, sobre el rey Saúl, sobre David, sobre Juan el Bautista y sobre Jesús. Todos ellos vivían bajo el Antiguo Pacto. Pero ves en todos esos casos claramente de que el Espíritu no estaba haciendo con ellos lo que hace en nosotros, es decir, una santificación progresiva. Balaam era un falso profeta. Sansón no obedeció para nada. Saúl tampoco, por eso el Espíritu Santo se le fue.
Eso no tiene nada que ver con el ministerio del Espíritu Santo con nosotros en el nuevo pacto, en donde nos sella para la futura redención. Jesucristo no tuvo necesidad de una santificación progresiva. Y mi punto es explicar de que en el antiguo pacto, bajo el antiguo pacto que corre desde el Antiguo Testamento hasta el final de la vida de Jesucristo, cuando empieza el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu Santo era trabajar con los creyentes, pero desde afuera, algo más externo. De hecho, en Juan 14, versículo 17, un versículo clave, Jesucristo dice del Espíritu Santo, vosotros lo conocéis, ¿por qué? Porque mora con vosotros, estará en vosotros. ¿No? Ahí está el punto, de que a través de todo el antiguo pacto lo que vemos es una promesa de que un día Dios iba a mandar su Espíritu Santo y Él iba a quitar nuestros corazones de piedra y darnos nuevos corazones de carne, que el Espíritu Santo iba a venir y escribir la ley de Dios en nuestros corazones, de que iba a morar en nosotros. Así que el milagro mayor del Espíritu Santo no tiene que ver con cosas externas, el de destruir a los egipcios. El milagro mayor del Espíritu Santo es quebrantar mi corazón. Es de hacerme sensible a las cosas de Dios y transformarme a la imagen de Cristo. Ahora, si nos preguntamos, ahora adentro del nuevo pacto, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Una lista rápida, no habrá examen después. Pero para darles una idea de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Primero, el Espíritu Santo mora en cada creyente, Romanos 8:9. El Espíritu Santo santifica a cada creyente en la imagen de Jesucristo, 2 Corintios 3:18. El Espíritu Santo ha ungido a cada creyente, 1 Juan 2:20. El Espíritu Santo ha bautizado a cada creyente, 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo ha repartido dones a cada creyente como Él quiere, 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo ha sellado a cada creyente. El Espíritu Santo es el enganche, la garantía de nuestra futura redención, Efesios 1:14. Cada hijo de Dios va a llegar a la gloria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo garantiza. La obra de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es sorprendente, es inimaginable. Y por eso Juan nos puede decir en 1 Juan 2:27 que la unción que nosotros hemos recibido del Espíritu y que permanece en nosotros es suficiente. Ya no tenemos necesidad de nada más, porque el Espíritu Santo es suficiente. Todo lo que necesitamos, el Espíritu Santo lo provee. Ningún creyente es deficiente. Ningún creyente falta los recursos que necesita para caminar en la voluntad de Dios y obedecerle. Cada creyente, como dice Pablo en Colosenses 2:20, es completo. Estáis completos. ¿Por qué? Estamos completos en Cristo porque hemos sido llenados de su Espíritu. Si tienes el Espíritu, tienes todo lo que necesitas. Tienes todo el Espíritu que necesitas, hermanos. No necesitas más de Él. Él busca más de ti. Y eso es lo que veremos un poco hoy. Busca nuestro afecto, nuestro interior. Es la maravilla del nuevo pacto, de que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos cambia, no desde afuera, sino desde adentro, transformando nuestros deseos. Así que resumiendo el punto para poder entrar en Efesios 5. El Espíritu Santo nos capacita, desde adentro, nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que andemos en sus pasos hasta la gloria. El Espíritu Santo nos transforma internamente para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este es el punto de nuestro pasaje. Así que en esta mañana veremos dos maneras de asegurarnos de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Dos maneras de andar en la voluntad de Dios. El primer punto es ser sabio con el tiempo. Ser sabio con el tiempo. Y segundo, ser lleno del Espíritu. Así vamos a andar en la voluntad de Dios. Así que el primer punto, ser sabio con el tiempo.
Versículo 15 empieza con el mandato, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ese mandato, mirad, presenta la idea de vigilar, de prestar atención. ¿Y qué es lo que debemos de prestar o vigilar? Pues cómo estamos andando. Debemos cuidar diligentemente la forma que andamos. Esa frase con diligencia literalmente significa con precisión, con exactitud. Y el punto es que el nuevo hombre ya no puede andar como quiere, sin fijarse en cada paso que toma. No puede tomar sus pasos sin pensarlos. Antes, cuando andábamos en el mundo, pues no prestamos mucha atención si las cosas que hacíamos agradaban o no agradaban a Dios. Pero si somos hijos de Dios y queremos agradar a Dios, tenemos que prestar mucha atención a la forma que vivimos. El andar cristiano se trata de la vida entera, de lo que haces en la mañana, en la tarde, en la noche, en toda la vida. Y Pablo nos está exhortando a prestar mucha atención en cada área de nuestras vidas. Agrega, no como necios, sino como sabios. Y nos preguntamos, ¿cómo anda el necio? Pues sin prestar atención a lo que hace. No se fija en el paso que sigue, ni tampoco hacia dónde sus pasos le están llevando. Por eso es necio. Y Pablo nos está exhortando a pensar bien en lo que hacemos. De que todo lo debemos hacer con un propósito, que es glorificar y agradar a Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? Salmo 14. Dice que no hay Dios. Entonces no vigila sus pasos para glorificarle porque no cree en Él. El sabio, al contrario, si leemos la Biblia y aprendemos de la sabiduría que viene de lo alto, ¿qué hace el sabio? Hace todo con un propósito, el propósito de honrar al Dios en quien confía. Salomón dice esto: el sabio tiene sus ojos en su cabeza. Me encantan los dichos, ¿no? El sabio tiene sus ojos, ¿dónde? En su cabeza, un buen lugar para tenerlos, ¿no? El punto, ¿cuál es? De que los usa, pero luego continúa. Mas el necio anda en tinieblas. No ve, no presta atención. No presta atención a lo que hace. Y obvio, no estamos hablando simplemente de lo físico. Estamos hablando de lo espiritual. El necio no se fija, no entiende que sus pasos le guían al pecado, ni tampoco que su camino le guía al infierno. Es necio. Presten atención, hermanos. Abran sus ojos. No sean necios, sino sabios. El sabio, de acuerdo a Pablo, mira con diligencia la forma y la dirección de su diario vivir. Y hay otro contraste que observamos entre el necio y el sabio en la Biblia que Pablo quiere subrayar en versículo 16. El necio pierde el tiempo, el sabio lo redime, lo aprovecha. Dice ahí el 16, aprovechando bien el tiempo. Eso es común para Pablo, de que nos da un mandato, un imperativo. Mirad cómo andéis. Y luego provee una mayor explicación a través de un gerundio, haciendo algo. ¿Cómo es que vamos a mirar bien lo que hacemos? Pues a través de aprovechar cada segundo, cada momento. Es decir, de que si queremos saber primordialmente en la mente de Pablo cómo vamos a prestar atención, qué significa mirar diligentemente nuestro andar, respuesta, aprovechar el tiempo, ¿no? La idea es tomar ventaja del tiempo. Y nosotros entendemos esto muy bien, ¿no? El necio, ¿qué hace el necio con su tiempo? Anda de flojo, invierte su tiempo en cosas que realmente no son, y al final del día no ha hecho nada provechoso. Al contrario, el sabio presta atención a cada uno de sus pasos, hace bien uso de su tiempo, cada minuto de su día. Sabe que al que quiere impresionar está ¿dónde?
en el cielo, mirando lo que hace en cada momento. Así que no para ni por un minuto de vigilar y prestar atención a lo que está haciendo. El sabio invierte bien su tiempo. Y le recuerdo de nuevo de que no estamos hablando solamente de cosas físicas acá. Estamos hablando de cosas espirituales. De hecho, en Colosenses 4 o 5, cuando Pablo utiliza la misma frase, aprovechar o redimir el tiempo, lo hace en referencia al evangelismo. De que no podemos perder ni un minuto, ni una oportunidad con los de afuera. Debemos redimir cada segundo porque el tiempo vuela y la gente va al infierno, hermanos. Hay que aprovechar el tiempo. Esta semana me ha puesto a pensar y orar y de pedir perdón, ¿no? Porque todos somos así. Perdamos mucho tiempo, hermanos. Invertimos nuestro tiempo en cosas que a veces son muy necias. Y obviamente no quiero decir algo legalística, no estoy diciendo que ver una película necesariamente es un pecado o jugar un deporte, pero yo lo puse así en mi mente. Si estoy con mi familia y es noche y pienso en esta pregunta, ¿cuál sería la manera más sabia de aprovechar el tiempo en esta noche? Raras veces la respuesta será prender la tele y reírme con las tonterías de este mundo, ¿no? O sea, aprovechar el tiempo y hacer eso, como que no se encajan muy bien, ¿no? La respuesta tiene que ver con el reino de Dios, cómo disciplinar y discipular, instruir a mis hijos, como escuchamos en la semana pasada, cómo amar a mi esposa, cómo alcanzar a mis vecinos, orar, leer la escritura, etcétera. Este es el punto. El sabio piensa y considera estas cosas. El necio no. El sabio mira con diligencia la forma que vive, asegurándose de que esté invirtiendo su vida en las cosas que agradan a Dios. ¿Y por qué urge tanto? Pablo sigue, porque los días son malos, hermanos. Los días son malos. Como ya mencioné en el tiempo de la lectura, tenemos ejemplo aún en esa semana, con la aceptación de la homosexualidad. El príncipe de la potestad del aire, el maligno, constantemente nos está bombardeando con sus dardos de fuego. El mundo corre rápido a la destrucción. No hay tiempo para estar perdiéndolo, ¿no? Los días son malos. El mundo necesita, la gente necesita ser salva. Los hermanos necesitan ser animados. Los hijos necesitan ser instruidos, etc. Son malos los días y cortos. Hay que usar bien el tiempo. El mundo va de mal en peor. Y el necio es el que no presta atención a esto. No le importa, ¿no? Piensa que su maldad no va a provocar ninguna ira, que todo va a seguir así como va. No. Interesante. Tantas veces escucho a gente hablando de que debemos salvar al mundo. Y creo que entiendo la frase, pero al mismo tiempo creo que no entienden una realidad, y es esta. El mundo no es salvable. El mundo no es recuperable. Por eso Pedro clama en Hechos 2, sed salvos de esta perversa generación, porque esta generación va al infierno. Este mundo será quemado. Los días son malos y hay que redimir y usar bien el tiempo para rescatar y salvar a los que se puede hasta que llegue ese día. Pedro incluso en su carta habla del necio así. El necio es quien piensa que el mundo va a seguir así como siempre le ha ido, sin cambio. Dice que siendo necios voluntariamente ignoran la verdad de que una vez el mundo fue juzgado con agua y que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados ¿para qué? Guardados para el fuego, el día de juicio y la perdición de los hombres impíos. Dice en 2 Pedro 3, nada más por si estaban curiosos de dónde estuve. Dice, oh amados, no ignoréis esto. No sean ignorantes, no sean necios. Los días son malos. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra, las obras que en ella hay serán quemadas. Y ya que es así, Pedro concluye con lo mismo.
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Dice, tener entendido esto. Entiendan. El sabio es en quien entiende de que los días son malos y hay que aprovechar bien el tiempo. Es el mismo punto de Pablo. Ahora, de regreso a Efesios 5, versículo 17, Pablo sigue con lo mismo. Ya que los días son tan malos, por tanto, no seáis insensatos. Insensato literalmente significa no tener conocimiento. El diccionario dice insensato, tonto, ignorante. Es el que no sabe el plan de Dios. El que no sabe de que este mundo va para fuego. Anda con la gente del mundo sin prestar atención a esas cosas. No andes como la gente que no entienda la santidad de Dios. Más bien otro mandato, otro imperativo, entended, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Comprendan, entiendan eso, hermanos. Tengan un entendimiento de lo que es la voluntad del Señor. Ese es el punto de toda esa sección. ¿Quién es el sabio? ¿Qué hace el sabio? ¿Cómo es el sabio? El sabio es el que entiende que sabe la voluntad de Dios y lo hace con diligencia, con precisión, en cada momento. Ese es el sabio, que sabe la voluntad de Dios y lo hace con diligencia, ¿no? ¿Quién es el necio? ¿Quién es el ignorante? El que no sabe la voluntad de Dios y por tanto pierde su tiempo viviendo con el corriente de este mundo malo. Ahora, una pregunta básica. Estoy hablando de la pregunta más sencilla y básica de la vida cristiana. Cualquier niño en cualquier escuela dominical puede contestarla bien. La pregunta es, si Pablo nos exhorta, nos da el mandato, entender la voluntad de Dios, ¿dónde y cómo aprendemos de la voluntad de Dios? ¿Dónde aprendemos la voluntad de Dios? En la palabra, en la Biblia. Eso no es difícil de comprender. Pero es una conexión que la gente muchas veces pierde cuando luego llegan a ser llenos del Espíritu. Porque Pablo nos está exhortando a saber y conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde es que nosotros aprendemos de la voluntad de Dios? En su palabra. Esta es la voluntad de Dios, dice Pablo, vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. 1 Tesalonicenses 5:18. Pedro dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar a los ignorantes, etc. 1 Pedro 2:15. La voluntad de Dios, hermanos, no es un misterio. No está oculta. La voluntad de Dios está claramente revelada en la palabra de Dios. Ahí la conexión con el versículo 18. Pablo nos manda, entiendan la voluntad de Dios, comprendan la voluntad de Dios. ¿Quién es el único que entiende las cosas de Dios? ¿Quién es el único que entiende la mente de Dios? El Espíritu Santo, que mora en nosotros. Así que el primer punto fue invertir el tiempo bien, ser sabio con el tiempo para andar en la voluntad de Dios. Ahora el segundo punto, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios para poder andar en ella? Pues a través del Espíritu. Entonces, segundo punto, ser lleno del Espíritu. Ahora, como ha sido su costumbre, Pablo une una prohibición con un mandato. Primero lo que debemos quitar, la embriaguez, luego lo que debemos poner, la llenura del Espíritu Santo. Y el uno nos ayuda a entender el otro, ¿no? Si pensamos en los pasajes anteriores, ¿qué significa no mentir? Pues siempre hablar la verdad. ¿Qué significa no robar? ¿Simplemente dejar de quitar cosas? No, lo que significa no robar es trabajar para poder ser generoso y dar a los que tienen necesidad.
Entonces el uno nos va a ayudar a entender el otro. Pero Pablo empieza con lo negativo, con la prohibición. Lo que van a pedir que entendamos la voluntad de Dios. Versículo 18, no os embriaguéis con vino. Ahora, tristemente, no tengo que ni ilustrar ni describir esto mucho, porque muchos de nosotros lo hemos hecho, o por lo menos lo hemos visto. La embriaguez es algo terrible, es algo que la Biblia condena rotundamente. Ahora, Pablo no está necesariamente condenando al vino, pero sí lo que está haciendo claramente es condenando cualquier tipo de embriaguez. El punto es esto: al instante que una bebida te pone bajo su influencia, ya estás en pecado. Ya estás en pecado. Porque ya no puedes andar en la voluntad de Dios. Todos entendemos esto. El que menos presta atención a sus pasos es el borracho. Aún el mejor hombre, si bebe, pierde control ¿de qué? De su andar. Es antitético a lo que Pablo ha estado diciendo. Y una excelente ilustración. Debemos mirar cuidadosamente la forma que andamos. ¿Cuál es la primera cosa que la policía hace si sospecha que alguien está manejando bajo la influencia? Le invita a salir de su coche y simple y sencillamente caminar derecho sobre una línea. La cosa que un borracho no puede hacer. ¿No? ¿Por qué? Porque borracho es incapaz de mirar con diligencia su andar. Aunque intente en ese momento, no puede. El alcohol lo prohíbe. No hagas esto, hermanos. No hagas esto. Además, es probable que Pablo en el contexto esté refiriéndose a la práctica de los paganos. Cuando leemos la historia secular de los primeros siglos, los tiempos de Jesucristo, la voluntad de los dioses paganos, los dioses griegos, era recibir una adoración ebria, llena de todo tipo de pecado y desenfreno. Y Pablo dice, así no vas a hacer la voluntad de Dios. Y nos va a ayudar también a entender la frase, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque si uno piensa que ser lleno del Espíritu significa perder control, significa algo místico, en donde tú pierdas tu mente en la palabra de Dios, eso es antitético a lo que Pablo está diciendo. Lo opuesto es lo que Pablo nos está exhortando a hacer, ¿no? Porque en el vino y su mal uso hay disolución. Literalmente significa relajación de vida, desenfreno, ¿no? La borrachera remueve las barreras de conciencia y del espíritu y déjate que tus concupiscencias te guíen a donde quieran. Y ahí está el problema, de que eres pecaminoso. Eres pecaminoso. Hay pecado en ti. Y el que refrena tu pecado y te santifica es ¿quién? El Espíritu Santo. Pero el alcohol puede llegar a ser una droga que te anestesia, que anestesia tus oídos para que ya no oigas su palabra. Ahora la única influencia que está guiando es el pecado. O sea, si queremos andar en la voluntad de Dios, ¿quién es el único que lo sabe? Ya lo dije, es el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:11 dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos puede iluminar en cuanto a la voluntad de Dios. Pero si a través del alcohol le hagas el sordo, si te haces ciego a su palabra, a su mente, a sus deseos, ya no puedes andar cuidadosamente en la voluntad de Dios. Si apagas el espíritu a través del alcohol, ya no puedes saber su voz y obedecer.
Entonces, finalmente, Pablo habla de forma positiva el mandato famoso, mitad del versículo 18, sed llenos del Espíritu. Ahora, en un sentido no quisiera tener que tomar tiempo para hablar de los extremos y hablar de cosas que no debemos hacer, pero creo que en el mundo en que vivimos sería bueno hablar un poco, unas observaciones de lo que Pablo no está diciendo en el texto. Primero, ya lo mencioné, pero observen de que no dice llénense del Espíritu. No controlamos al Espíritu. El Espíritu sopla donde Él quiere, no donde nosotros queremos. Este mandato es de voz pasiva. Es voz pasiva. Josías, no he estado en la escuela por un tiempo. Está bien. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Voz activa, el sujeto hace la acción. Ejemplo, voz activa. Pablo llenó el vaso con agua. Voz pasiva, Pablo fue llenado con agua. Voz pasiva, Pablo no lo hace. Pablo no lo ocasiona. Ser llenos es muy distinto a decir llénense. ¿No? Okay. Segundo punto. Pablo no está afirmando que necesitamos más del Espíritu o que tenemos un agujero por el cual el Espíritu Santo nos escapa. Eso sería en contra de toda la Escritura, en particular muchos escritos suyos. El Espíritu Santo no puede abandonar al creyente ni parcial ni temporalmente.